El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, cubierta por 3 membranas que está formada de tejido conectivo que se llaman meninges. Y esta va a ser la pía madre, que es la que se va a adherir directamente a la médula y a los órganos del encéfalo. La aranoides, que se encuentra entre las 2 meninges, quiere decir entre la pía madre y la dura madre. Y la dura madre es la que se adhiere directamente al hueso de los huesos que forman el cráneo y los arcos neurales de las vértebras también. Recordémonos que esta es la membrana más gruesa de las 3 membranas y también es la protectora que separa al tejido nervioso del óseo. Pero también entre estas 3 membranas vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo, el cual se va a encontrar directamente y va a tener entre la pía madre y la aranoides, pero va a tener la función de nutrición y una función de protección, el líquido cefalorraquídeo. Entonces nosotros podemos observar que las meninges son las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Encontramos en la parte externa la dura madre, en la parte media la aranoides y en la parte que está pegada directamente al encéfalo o a la médula espinal es la pía madre. Recordemos que ahí el dibujo está sobre un encéfalo y está enmarcando lo que es el cerebro. Entonces, recordemos las características de estas 3 membranas. Por favor, que no se nos olvide. Dura madre externa, aranoides entre la pía madre y la dura madre, y la pía madre que está pegada a lo que es el encéfalo y la médula espinal. Y nos encontramos parte de lo que es el encéfalo. Nosotros, el encéfalo, si se dan cuenta, en todo el dibujo prácticamente es la división completa de lo que nosotros llamamos cerebro. Pero recordemos que el sistema nervioso central está ocupado por la caja craneana y esta va a estar integrada por lo que es el diencéfalo, el tallo encefálico, el cerebro y el cerebelo. El diencéfalo, ahí si se dan cuenta en el dibujo, no está señalado, pero está posterior del cerebro. O sea que no, está el cerebelo, el cerebro, y prácticamente esa parte vendría siendo parte del diencéfalo y el tallo encefálico. Si nos damos cuenta del tallo encefálico, lo que nos dice que está formado por el puente de Variolo y el bulbo raquídeo. Y el mesencéfalo, se recuerdan que habíamos hablado que es la parte media directamente del encéfalo. Entonces nos encontramos con el diencéfalo, que esta es la parte superior del tallo cerebral y está formada directamente por el tálamo y el hipotálamo. Ustedes vamos a darnos cuenta que el tálamo es el que está de color morado y el hipotálamo el que está de color amarillo. Y entonces dice que se va a estar integrado, el tálamo va a tener una información sensorial menos la olfativa. La olfativa no la vamos a encontrar porque esa la encontramos prácticamente en el sistema, en los bulbos olfatorios del sistema límbico. Por esa razón no se encuentra directamente en el tálamo y el sistema límbico está entre el tálamo y el hipotálamo. Prácticamente la función del tálamo es regular ciertas emociones y aparte de eso va a dar ese tipo de emociones a nivel de la conciencia. Puede ser placentero o no placentero, puede ser de dolor, puede haber una temperatura y también sobre la presión. Y el hipotálamo, que está debajo del tálamo, lo que va a hacer es mantener una homeostasis interna. ¿Qué significa eso? Que va a dar unas condiciones internas al organismo. Entre esas funciones está en participar el furor, la agresividad, regular el sueño y la temperatura corporal, etc. O sea, nos encontramos en este caso de esa homeostasis cuando nosotros de repente nos adaptamos a la temperatura. Si hay calor, entonces empezamos a sudar. Si hay frío,
empezamos a ponernos, necesitamos abrigo, pero por esa razón nos va a dar esa homeostasis porque nos va a ayudar a adaptarnos a todas esas situaciones. Y tenemos el tallo cerebral. Acordémonos que el tallo cerebral va a estar cerca de la médula espinal y en esta vamos a encontrar el bulbo raquídeo o médula oblonga. Y también cuyas funciones va a ser regular la frecuencia y la fuerza de las contracciones cardíacas, va a ayudar también a la respiración, a la deglución, a los vómitos, a la tos, al estornudo, y también nos puede ayudar a ajustar cierto calibre de los vasos sanguíneos. También nos puede ayudar a nivel de los nervios craneales del octavo al 12, y estos nervios craneales nos va a ayudar a poder mantener la conciencia y la vigilia. También nos dice que el tallo cerebral va a llegar un momento que va a estar formado por dos estructuras que tienen la forma de una pirámide y que estas van a tener unas fibras motoras más largas que van a estar desde la corteza cerebral hasta la médula espinal. Prácticamente también nos dice que se va a unir a la parte del tallo cerebral con el cerebelo y la médula espinal y que en un momento dado va a ayudar a que se crucen cierta información. La información va a ser que la del lado derecho puede trasladarse al lado izquierdo y la del lado derecho se traslada al lado izquierdo, y a este cruce se le va a llamar decusación de las pirámides. Entonces aquí, para que acordémonos, el tálamo es parte de, ¿qué dijimos? Del diencéfalo, ¿se recuerdan? El diencéfalo, el tálamo y el hipotálamo. Y acordémonos que también tenemos el cerebro medio llamado mesencéfalo, que vamos a ver en un momento. Y el puente de Bariolo y el bulbo raquídeo, que es parte del tallo cerebral, que es lo que acabamos de explicar en estos momentos, como lo dice ahí. Y de último que tenemos la otra parte del sistema nervioso central, que es la médula espinal. Retomando entonces la parte de en medio, que es el mesencéfalo, toda esta parte de ahí, nos está diciendo que es una división cerebral que deriva del cerebro embrionario. Se recuerdan que ya lo miramos la semana pasada, pero esta va a tener dos situaciones. Una que va a ser el tubérculo cuadrigémino y los pedúnculos cerebrales. El tubérculo cuadrigémino lo que va a ayudar son a reflejos de movimientos directamente del globo ocular y los movimientos de la cabeza y del tronco supuestamente, según lo que nosotros estamos viendo, y también puede darnos el sonido. Nos vamos a hacer el movimiento según lo que nosotros estamos escuchando y del lado donde nos están hablando. Y los pedúnculos cerebrales son parte de haces de fibras que transmiten impulsos desde el puente de Bariolo hasta los hemisferios cerebrales. ¿Se recuerdan que tenemos los hemisferios cerebrales que estamos del lado izquierdo y del lado derecho? Pero eso lo encontramos prácticamente cuando hablamos también de otra parte del encéfalo, que es el cerebro o telencéfalo. Cuando hablamos del cerebro telencéfalo, nosotros nos vamos a encontrar que el cerebro o telencéfalo prácticamente es el más grande de la especie humana. Normalmente pesa de 1.1 a 1.150 kilogramos, más o menos el séptima octava parte del total del peso del encéfalo, que llega a alcanzar un promedio de 1.3 kilogramos del resto de los demás vertebrados. También nos encontramos de que el cerebro lo vamos a dividir en dos hemisferios, recordemos, de derecha a izquierda, que son fibras o fascículos que se cruzan. Y lo que hablábamos, que va a controlar el lado izquierdo del cuerpo o viceversa. Y acá en el cerebro vamos a encontrar a la corteza cerebral, que está formada por millones de neuronas, y esta es una capa de 2 a 4 milímetros de espesor, que tiene pliegues, tiene surcos arrugados, parecidos a la cáscara de una nuez, llamadas circunvoluciones, y también nos dice que va a tener en la parte profunda una sustancia de color gris, y en la parte prácticamente externa va a tener una sustancia blanca por las vainas grasosas.
Aunado a lo que es cada hemisferio, nos acordamos de que decíamos que los hemisferios van a tener 4 lóbulos. Los lóbulos van a ser frontal, parietal, temporal y occipital. Y acordémonos que esos 4 lóbulos van a estar en cada hemisferio. El hemisferio izquierdo tiene su área frontal, su parietal y temporal y occipital, y el derecho igual. Pero la corteza, ahí vamos a encontrar ciertas zonas sensitivas y zonas motoras. Sensitivas es, por ejemplo, si yo estoy cocinando y me quemo, esa reacción, sensación de calor, de calor que me quemé, es una sensación sensitiva que llega directamente a la corteza cerebral, y motora también el movimiento de poder retirar la mano en ese instante. Es el movimiento que yo voy a estar haciendo. También el cerebro va a desempeñar bastantes funciones de ritmos biológicos, y esos ritmos biológicos, acordémonos que van a regular, nuevamente como decimos, estímulos, áreas motoras, de movimientos musculares y asociadas a funciones emocionales e intelectuales, etc. También vamos a encontrar que ese cerebro nos va a ayudar a regular actividad muscular y el tono muscular en funciones de aspectos emocionales y de supervivencia. Si alguien nos está atacando, si hubiera ahorita un terremoto o empezara a temblar, yo les apuesto que todos salen corriendo y dejan la computadora, el teléfono, lo que está a la mano. Y entonces acá pues nos encontramos ya con una imagen de lo que son los lóbulos frontal, el lóbulo parietal, encontramos también el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, y hablamos de unas fisuras. Se recuerda que hablábamos que esas fisuras como que son la cáscara de una nuez, son las circunvoluciones que nosotros estábamos hablando hace un rato. Y la corteza motora, que es la parte superficial, dijimos del 2 a 4 milímetros, y lo que nos habla de lo que hace la corteza cerebral a nivel sensorial, a nivel auditivo, y también a nivel de visual, que nos lo da la parte posterior a nivel occipital, y el área de asociación también profrontal, lo que nos está diciendo, y su área de asociación occipital también, y la parte de la disociación a nivel límbico, que era lo que hablábamos, que está entre el hipotálamo y el tálamo. Acuérdense que también parte del área de asociación y parafrontal, nosotros estamos acá, parte del pensamiento. Por eso decimos que la corteza cerebral tiene parte de la conciencia y funciones de superiores en comparación a lo que es un animal inferior, porque nos va a dar esa asociación de pensamiento y de conciencia. Y tenemos el cerebelo. Si observamos bien el dibujo, directamente el cerebelo está en la parte posterior del cerebro, descansa prácticamente sobre el bulbo raquídeo. Se recuerdan que es el que sigue después del cerebro, por eso decimos que es el segundo órgano más grande. Aparte de eso, está formado por un cuerpo central llamado vermis y 2 hemisferios cerebelosos o laterales, que es lo que miramos acá, el vermis y los hemisferios cerebelosos y laterales. Y más que todo, acá lo que nos dice que el cerebelo, su sustancia gris, está en la superficie, y el cerebelo nos ayuda a la coordinación y nos ayuda a coordinación muscular y el equilibrio, y nos va a regular también las sensaciones de ira y de placer. Y por último, tenemos la médula espinal, pero vamos a volver a retomar para que nos recordemos nuevamente. Dijimos que si estamos hablando del sistema nervioso central, recuérdense que está formado por el encéfalo y la médula espinal, que está protegido por 3 membranas, que son meninges de tejido conjuntivo, la pía madre, aranoides y dura madre. También hablamos de que el encéfalo, que normalmente lo conocemos como cerebro, nosotros es del tamaño más voluminoso del sistema nervioso, y que va a estar integrado por el diencéfalo, que a la vez está formado por el tálamo, hipotálamo, el tallo cerebral, que está formado por el bulbo raquídeo o médula oblonga, la protuberancia o puente de Bariolio,
Y también tenemos la parte media, que es el mesencéfalo, que tiene su vermis y tiene sus circunvalaciones con sus tubérculos, que ya hablamos, y el cerebro o telencéfalo, que es el que va a tener los hemisferios derecho e izquierdo, pero también va a tener una superficie que es la corteza cerebral. Luego, a posterior de ello, hablamos del cerebelo, que es un cuerpo central que está formado por un vermis y dos hemisferios cereberosos o laterales. Y entonces, de último, tenemos a la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central. Y la médula espinal está alojada en el canal vertebral en forma cilíndrica en el exterior y tiene una forma transversa de forma elíptica. También tiene un color blanquecino, está protegida por las meninges y el líquido cefalorraquídeo. La parte central de la médula va a ser gris y la parte periférica va a ser blanca. Y también decimos que tiene una longitud de 50 centímetros aproximadamente y presenta dos surcos, uno que va a ser anterior, que es ancho y profundo, uno que es posterior, que es estrecho y profundo, y que dentro de la médula, en su centro, va a haber un conducto donde se va a alojar prácticamente el líquido cefalorraquídeo, que es conocido como ependimo. Pero también de la médula espinal van a ser 31 pares de nervios raquídeos, que estos van a conectar con la médula mediante las raíces ventral anterior y dorsal y posterior. Recordémonos que estos 31 pares de nervios raquídeos es como un racimo de un cable que va a conectar toda la conexión de una computadora, todo el sistema, y esto es lo que de estos nervios va a llegar todas las raíces hasta llegar hasta la última parte de todos nuestros órganos. Tal como hablábamos, el poder mover los dedos de los pies, el poder tener ciertas sensaciones. Entonces, desde ahí van a ser los 31 pares de nervios raquídeos. Y en la médula también vamos a tener la información que proviene de toda la periferia del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que en un momento dado va a haber va a llegar un reflejo que no necesariamente tiene que llegar al encéfalo. Si a mí me pasa algo, una sensación de que si yo estoy calentando algo y me quiero quemar, voy a tener lo que llamamos un arco reflejo. El arco reflejo lo que significa es que automáticamente yo quito la mano, hago un movimiento, tengo sensación, tengo un movimiento motor, pero la información tendría que llegar a la médula espinal y de ahí al encéfalo. Pero hay un momento que a veces no llega al encéfalo, sino que se queda en la médula, porque es ella la que en ese momentito está mandando esa respuesta. Y esa respuesta se conoce como arco reflejo. Esto es muy importante que lo conozcan porque más adelante, cuando tengan las clases posterior a lo que es biología, van a ver neurofisiología, van a ver anatomía del sistema nervioso y van a conocer directamente de este reflejo que se conoce como arco reflejo, que no llega de la médula al encéfalo, sino se queda solo en la médula. Y recordemos que el encéfalo y la médula forman el sistema nervioso central, son continuos. Si la médula se ensancha en la parte de la cabeza, también los procesos van a subir al encéfalo o bajan de este a nivel de la médula. O sea que es una información que de la médula al encéfalo o bien del encéfalo a la médula. Y por último, tenemos acá un dibujo donde podemos observar lo que hablábamos de lo que es la médula espinal, que están en todos los arcos vertebrales, y también donde hablábamos de la médula espinal, donde salen los nervios espinales, que pueden puede estar en la parte anterior y en la parte posterior. O sea, estos nervios espinales o raquídeos son 31, nacen de la parte anterior y de la parte posterior. Y también lo que decíamos de que la médula en la parte externa o periférica va a ser de color blanca y en la parte interna va a ser de color gris. Acordémonos sus raíces vertebral, o sea que está antes, y su raíz posterior, que es dorsal. Raíz dorsal y raíz vertebral. Y los ganglios de la raíz dorsal
y que encontramos directamente el corte de una médula espinal. Entonces, jóvenes, aquí terminamos el día de hoy la clase de anatomía del sistema nervioso. Están alguien diciendo de que solo no escucha muy bien, pero hay un compañero que parece que sí grabó la conferencia. Por factores de tiempo no puedo repetir toda la información, pero entiendo que a veces sucedió lo del audio porque en algunos lugares está lloviendo. Entonces, por favor, para retomar, el próximo sábado no va a haber clases. Pero tienen que hacer una tarea, un cuadro sinóptico del tema de la clase anterior, que es embriología del sistema nervioso, y la clase de hoy, que es anatomía del sistema nervioso. Si se dan cuenta, es similares el tema, por lo tanto, el cuadro sinóptico lo pueden adaptar con los mismos dos temas. Y a la vez, la clase para el día 18 de abril va a ser la clase número 10 sobre el sistema nervioso autónomo. Ustedes ya tienen el cuestionario también en la plataforma, tienen la información de las diapositivas, pero no se les está exigiendo que me lo manden la otra semana. Si ustedes gustan, lo pueden hacer, pero se les está dando la opción de que lo manden hasta el día del 3 en adelante, antes de tener la clase del día 18, por